conservación de la cantidad de movimiento, la vez pasada vimos este álave, pero que estaba fijo. Ahora se va a estar moviendo con una velocidad v sub a. Y bueno, lo que vamos a tener que calcular, lo mismo que la vez pasada, es la fuerza ejercida sobre el vínculo A. Para empezar, marcábamos nuestro volumen de control, que lo teníamos indeformable y solidario al álave. Y bueno, nos poníamos a estudiar qué es lo que ocurría cuando esto estaba fijo. Ahora este caso es, ahora el álave se mueve y bueno, tenemos que hacer un análisis viendo qué es lo que cambia de lo que tenemos. Pero bueno, empezamos con lo primero, que es identificar nuestro volumen de control, la terna, que en este caso vamos a utilizar una terna fija con un álave móvil. Ahora paso a la siguiente filmina. Esto también sirve de repaso de lo anterior, porque al principio, bueno, a ver qué nos está pasando. Profe, una pregunta, ¿está grabando con su Sí, con el software ahí? programa. Sí, perfecto. Gracias por recordarlo. Ahí está, bien. Y también le voy a poner el puntero, que también está bueno, me parece mejor el puntero láser. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, lo segundo que hacíamos es ir contorneando el problema, para decirlo de alguna manera, sino dándole, digamos, las hipótesis que vamos a utilizar. Y bueno, acá, como les mencionaba, adoptamos un volumen de control solidario al álave, fijo e indeformable, y adoptamos la terna fija que vieron en el gráfico anterior. Las hipótesis de cálculo son las mismas de la vez pasada. El flujo es incompresible, permanente, o sea que hay todas, digamos, las propiedades del fluido y del volumen de control se mantienen constantes en el tiempo. Flujo uniforme, nos hablaba de que la velocidad la podíamos suponer constante en las ventanas. En algunos casos se elige el promedio de la velocidad, en otros directamente un valor que sea referente al caso. Y bueno, no se consideran las pérdidas viscosas, que podríamos decir que el error de no considerar las pérdidas viscosas es mínimo en la resolución del ejercicio, así que esto nos puede servir después para poder aplicar Bernoulli, que es lo que veíamos más adelante. Entonces, bueno, el tercer paso es plantear la ecuación que nos va a resolver lo que estamos buscando, que es la resultante de la fuerza en el vínculo. Entonces, para eso vamos a aplicar la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Sería acá, esto lo tengo que modificar. Y bueno, la planteábamos, teníamos, digamos, lo que es debido a las fuerzas exteriores, lo abríamos para analizarlo en detalle en lo que es las fuerzas debido a la presión, las resultantes de las fuerzas superficiales, y los resultantes sería de las fuerzas de cuerpo, que en nuestro caso va a ser el peso
propiamente dicho, así que no, si bien ven los operadores, no infiere mayor dificultad. Esto, o sea, todo lo que es la sumatoria de estas fuerzas exteriores va a ser igual a ¿qué? A cómo varía el volumen de control respecto del tiempo de la velocidad por lo que podríamos decir la masa o el gasto másico. Más lo que sucede en las ventanas, o sea, la doble integral de la superficie de control, también de la velocidad por lo que representa el gasto. Y después, bueno, tomando de las hipótesis, podíamos decir que como el flujo era permanente, esto que dependía del tiempo lo podía anular. Y como el fluido que estoy estudiando está sometido, digamos, a la presión atmosférica, la presión manométrica que se coloca en esta ecuación va a ser igual a la presión, que en este caso es presión atmosférica, menos la presión atmosférica propiamente dicha, igual a 0. ¿Alguien se desconectó? Bueno, no sé. Entonces esta ecuación nos terminaba quedando, bueno, no sé por qué cuesta hacer el pase a la filmina, pero bueno. Madre mía. Ahí está. Tengo que correr acá. Nos terminaba quedando, despejando la resultante, la fuerza peso, más lo que sucedía en las ventanas. Que esto para tener tenerlo presente es la velocidad absoluta descompuesta en el eje X y en el eje Y, más, o sea, cuando resolvemos esta integral nos queda el gasto másico. Entonces, ¿qué hacemos? Expresamos la resultante en sus componentes, en la componente X y en la componente Y. Y nos va a quedar que para la resultante en X, resolviendo esto, y bueno, obviamente después en el eje Y vamos a arrastrar el peso, pero resolviendo la integral de la superficie de control, nos queda que va a ser la velocidad 1 en X, la velocidad absoluta 1 en X, menos el gasto a la entrada, que recuerden que podíamos usar la regla memotécnica, que todo lo que entraba era negativo y todo lo que salía de las ventanas era positivo, entonces mantenemos ese signo. Y bueno, la salida va en la dirección X, va a ser la velocidad en 2 en X por el gasto 2 a la salida. Lo mismo hacemos exactamente igual con la resultante en Y, donde va a estar dado por la velocidad 1, o sea, la entrada en Y, multiplicado por menos el gasto 1, más la velocidad 2 en Y, por el gasto 2, más la fuerza peso. Bien, entonces para seguir lo que vamos a hacer es, aplicamos continuidad, en donde verificamos que el gasto de entrada es igual al gasto de salida. Lo podemos cancelar las densidades porque estamos hablando del mismo fluido que entra y que sale. Y nos queda esta expresión que es que la relación, digamos, de la velocidad relativa, acuérdense que acá teníamos en lo que es gasto es la velocidad relativa, es decir, la velocidad que está entrando en la ventana, la que yo veo en la ventana, multiplicado por el área de entrada, va a ser igual a la relación de la velocidad relativa a la salida por el área de salida.
Y esto es muy interesante porque ahora pasamos a la siguiente filmina y vamos a ver esto igual es como un repaso porque es lo que vimos la clase pasada, no cambió absolutamente nada. Por más que el árabe se esté moviendo, el análisis sigue siendo el mismo. Luego vamos a darnos cuenta que cambia, bueno, cuando cambie la filmina esta. Profe, Sí, si no, o sea, consejo, podría dejar tipo la presentación con todas las diapositivas y ahí tiene para cambiar la manual. No sé si me sí, entiende. Cuando le sí, aparecen todo en te miniatura. entiendo, pero se ve chiquitito. Por eso no. Ah, Está bueno, pero lo había pensado en su momento y digo, no, se ve chiquitito y... creo que me fui para atrás encima. Ay, mamá, ahí está. A ver, ahí está. Bueno, les comentaba que esa relación de la velocidad relativa en 1 por el área 1 es igual a la velocidad relativa en 2 por el área 2. Si ahora aplicamos Bernoulli, dado que tenemos esa posibilidad porque Bernoulli, utilizar la ecuación de Bernoulli nos lleva a que tenemos que ver qué hipótesis se utiliza para poder aplicar Bernoulli. Y bueno, ahí son coincidentes porque tenemos el flujo que es uniforme, permanente, incompresible y no estaríamos considerando las pérdidas viscosas. O sea, en Bernoulli esto es fundamental. Nosotros, digamos, si bien vamos a tener, como decía Horacio la clase pasada, vamos a tener rozamientos y bueno, mismo la viscosidad del fluido. Entonces esa pérdida va a ser mínima y no nos vamos a alejar mucho de esta igualdad. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, O sea, no se consideran, que estuvimos viendo un video en termodinámica con Rébora y, o sea, no se consideran las pérdidas viscosas o es aplicable Bernoulli para fluidos no viscosos. Eso es lo que me genera duda. O sea, ¿no se consideran o es aplicable solo para los fluidos no es viscosos? aplicable solo para los fluidos no viscosos. Nosotros no podemos hacer eso así tan a rajatabla porque el fluido que estamos estudiando tiene una viscosidad. O sea, lo que dice Rébora es, se puede aplicar, digamos, a lo que es el ideal de estudio como abstracción, pero todos los fluidos tienen una mínima viscosidad. Sí los puedes considerar como no viscosos, mientras entre dentro de unos valores predeterminados, pero es una abstracción ideal, es como el cero absoluto. O sea, Claro, no sé. perfecto, sí, sí. Gracias. No, de nada. Nosotros, más que acá estamos haciendo una aplicación, digamos, va a haber, por eso nos consideramos las pérdidas viscosas para aplicar Bernoulli, pero de hecho, si nosotros tenemos la posibilidad, como decía Horacio en la clase pasada, de tener ese valor, lo podemos incluir, pero si no tenemos ese dato, cuál es esa pérdida, no se puede incluir en el cálculo y de hecho tampoco digamos, le vas a errar mucho en el cálculo por no estar considerando esa pérdida. Yo le hablo a los audífonos, estos no son audífonos, los parlantes como si... Bueno, sigo con esto. Entonces, volviendo a lo que es Bernoulli, al aplicar Bernoulli y tomando estas hipótesis, bueno, acá las presiones se cancelaban porque estaba todo bajo el poder de la atmósfera, entonces lo cancelábamos, no considerábamos la altura, nos quedaba que la velocidad relativa en 1, en módulo, esto no hay que olvidarse, el módulo de la velocidad relativa en 1 es igual al módulo de la velocidad relativa en 2. Que con lo que teníamos antes de el gasto 1 igual al gasto 2, que estaba vinculado con las áreas,
sacábamos como conclusión que el área de entrada era igual al área de salida y es igual al área de la boquilla, que bueno, en este no lo puse para no hacer tanto lío con los gráficos, pero es el área de la boquilla. O sea, el área que entra acá es igual a la que sale. No hay ni un adelgazamiento de área ni nada por esto, por esto de que la velocidad relativa en 1 es igual a la velocidad relativa a 2, y lo anterior de continuidad que nos daba esa relación del área 1 con la velocidad relativa a 1 y el área 2 con la velocidad relativa a 2. Entonces, hasta acá está igual que lo que vimos anterior, o sea que nos sirve como repaso. Ahora entramos a ver, bueno, al hacer el análisis de las velocidades, porque ahora sí ya no puedo considerar que es 0 la velocidad del fluido y del volumen de control, perdón. Así que acá en el ejercicio anterior teníamos que la velocidad del volumen de control era igual a 0. En este caso tenemos que la velocidad del volumen de control es igual a la velocidad A, que es la velocidad con la que se está moviendo el carrito, vamos a decirlo así. Entonces teníamos que, bueno, la velocidad relativa era la velocidad del fluido que está entrando en la ventana, digamos, relativa al volumen de control, era igual a la velocidad absoluta, que es la velocidad del fluido respecto de mi terna fija de referencia, menos la velocidad del volumen de control, y nos queda esta expresión. O sea, ahora es la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad absoluta menos esta B sub A, con su versor para, bueno, dirigirlo. Entonces, analizamos la ventana 1. Nos paramos en la ventana 1 y decimos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad absoluta en 1 era la velocidad que tenía el fluido respecto de mi terna de referencia, es la velocidad del chorro en versor Y, o sea, en la dirección X. Después, la velocidad relativa en 1, o sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Ahora sí va a ser la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito. Acá. Esto que tenemos acá. Esto está vectorialmente. Esto sería el módulo. Sería la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito. Versor Y. Esta es la velocidad relativa en 1. La velocidad que está entrando. La velocidad que yo veo si me paro acá. Después, por Bernoulli, teníamos que la velocidad relativa en 1 en módulo es igual a la velocidad relativa en 2 en módulo, que es esta velocidad del chorro menos la velocidad del carrito. O sea, ahora que estoy viendo no está bien este gráfico, pero bueno, ya está. Bueno, lo voy a modificar después. Este módulo tiene que ser igual a este, que obviamente no es igual, pero bueno, lo voy a tener que modificar para que quede bien. Qué lástima que no me di cuenta antes, perdón. Año sería en este caso, ¿no? El gráfico para representarlo. Claro, quería mínimamente que el módulo, si bien no tiene que ser así, pero el módulo es el tamaño de la flecha, que por lo menos el módulo de la velocidad relativa en 1 sea igual a este módulo. ¿Me explico? O sea, tiene que tener el mismo... Lo que pasa es que si yo me pongo a modificar ahora, tengo que modificar... No, pero igual se entiende, por lo menos está aclarado antes, así que... Bárbaro. Igual cuando estas filminas ya estarían, así que las subo corregidas. Pero bueno, en el videíto que voy a subir va a quedar así, lo siento. O no, bueno, haré otro en otro momento. Bueno, volviendo, entonces.
este módulo, o sea, este módulo que está acá, la velocidad es igual a la velocidad relativa en 2. Por lo tanto, mi gasto másico, que ya habíamos visto con continuidad, que el gasto en la entrada era igual a la salida y lo podemos generalizar como gasto directamente, va a ser igual a ρ por esta velocidad relativa, que va a ser la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito, por el área de la boquilla. O sea, ya el gasto lo tenemos en función de parámetros conocidos, que es la velocidad del chorro, que la conozco, la velocidad del carrito, que la conozco, y el área de la boquilla. Ahora vemos qué es lo que está pasando en la ventana 2. Bueno, partimos de lo que ya sabemos, que la velocidad relativa en 1, el módulo, va a ser igual al módulo de velocidad relativa en 2, y que la velocidad relativa en 2 vectorialmente la podemos escribir de la siguiente manera. El módulo, digamos en la dirección X, esto sería 2X, sería esto que está acá, por el coseno de este ángulo, ni siquiera es a ver si estoy diciendo bien. Claro, este gráfico lo tengo que modificar todo porque está mal, pero bueno. No está mal, está bien. Lo que quiero decir es que acá tendría que poner un vectorcito, acá una flechita, que represente, porque este está representando el vector velocidad absoluto. No sé si lo ven. Entonces me faltaría hacer la composición del vector la velocidad relativa en 2, que estaría en negro acá, y bueno, este es coincidente. Entonces acá este es velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa, me está dando la composición en X de el vector relativo en 2. No sé si me siguieron, perdón. El signo negativo es porque estoy tomando el coseno de este ángulo que está en el segundo cuadrante. Sí, en el segundo cuadrante, digo bien. Entonces, bueno, tengo que mirar para qué dirección va el vector para guiarme. Si no, puedo tomar el otro ángulo, podemos hacer un ángulo acá y tomar ese otro ángulo, pero bueno, ya lo tomamos así. Y bueno, y para terminar de componer el vector, lo que ocurre en el eje Z, en el eje Y, que es la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa versor J. Entonces así me queda vectorialmente el vector velocidad relativa en 2. Bien, ahora, ¿cómo será el vector absoluto en 2? Bueno, acá sí se puede ver en el gráfico, es hacer la composición, la suma, digamos, vectorial de este vector que tengo acá, el vector relativo en 2, más el vector, que también lo pusimos acá arriba, más el vector del carrito, el vector velocidad del carrito. Estoy con vector y es vector velocidad. Entonces, esto se pueden dar cuenta, o sea, la velocidad en 2 absoluta va a estar dada por la velocidad relativa más la velocidad con que se está moviendo el carrito. Bien, entonces lo que hago es poner acá sí, observen bien porque hay que prestar mucha atención acá. Pongo la componente en X
del vector velocidad absoluto. Entonces, tengo por un lado la parte de la velocidad relativa, más la velocidad del carrito, que era todo en la dirección X. Entonces, tomo esto que está acá, más este, que era así como yo formaba el vector 2, todo en la dirección de X, versor Y, más lo que ocurre en el versor Y, en el vector Y. ¿Cómo estoy hoy? En la dirección Y, que es el versor J. Bueno, hasta acá todo bien. O sea, es toda una cuestión de sumas vectoriales de las vectores velocidades. No hay mucho más. Pero bueno, ahora nos queda ver cómo nos queda. Esperen que tengo que correr acá una plantilla que me aparece. Nos queda ver cómo armamos entonces la resultante en X. Porque, bueno, nos decía que la resultante en X es el vector absoluto en 1, en la dirección X, por el gasto en 1, más el vector absoluto, vector velocidad absoluta en 2, en la dirección X, por el gasto en 2. Entonces, acá es donde se arma medio el lío. ¿Por qué? Vamos primero con esto, el vector velocidad 1 en X. Tenemos la velocidad del chorro. Entonces, la velocidad 1 en X absoluta es la velocidad del chorro. Bien. Multiplicado ¿por qué? Por el gasto 1. Pero ahora el gasto 1 va a tener esta forma. Ya es la velocidad relativa en 1, que era la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito. Bien, listo. Acá tenemos una parte, que es esto que está acá. Ahora, ¿qué ocurre con la velocidad absoluta en 2? Bueno, voy acá, esperen que corro esto. La velocidad absoluta en 2. Teníamos esto, lo habíamos compuesto recién, o armado, acá está, sumado. Bueno. Es esta que está acá, es la velocidad absoluta en 2 en la dirección X, es este módulo que está acá. Lo ponemos acá, o sea, la velocidad del chorro menos porque va contrario a mi eje de referencia. La velocidad del chorro menos la velocidad del carrito por el coseno de alfa, lo que me da la inclinación en X, más la velocidad del carrito. Acá, ¿se acuerdan que lo habíamos compuesto lo habíamos sumado para... Esto me está dando lo que es la velocidad absoluta en la dirección X a la salida, multiplicado el gasto 2, que bueno, tenía esta forma, o sea, esto estaba dado por la velocidad relativa en 2, que es igual al gasto 1, o sea, esto que tenemos acá. Entonces, bueno, acá lo coloreé un poco para no perdernos, porque digamos que acá yo ya tengo toda la resultante en X expresada, pero marea un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agruparlo de tal manera que lleguemos a esto que tenemos acá y poder compararlo con el caso que vamos a ver ahora, en el que utilizo, en vez de una terna fija, una terna móvil. O sea, tenemos que llegar al mismo resultado. Se lo voy adelantando porque acuérdense que no importa el volumen de control que utilice o la terna que utilice, el resultado tiene que ser igual. Entonces, bueno, acá lo que hicimos fue, primero tomamos factor común todo lo que es el gasto, ya que tenemos que el gasto 1 es igual al gasto 2, sacamos el gasto sin este signo, lo ponemos acá. Después, la velocidad del chorro, que estaría multiplicando a este gasto,
le vamos a dejar el signo negativo y la ponemos acá. Y la sumamos con la velocidad del carrito que tenemos de este lado y lo ponemos acá, que era, digamos, de lo que le estaba pasando a la salida. Como habíamos sacado factor común, yo lo que estoy haciendo simplemente es agrupando, bueno, de haberle sacado factor común, cuáles son los términos que me quedaron para agrupar. Menos esto que tenemos acá, menos la velocidad del chorro, menos la del carrito por el coseno de alfa. Bien, entonces acá puedo seguir sacando factor común. Si yo a esto lo multiplico por menos 1, me va a quedar la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito, que es lo que tengo también acá en el gasto. Entonces es velocidad del chorro menos velocidad del carrito al cuadrado. Es decir, saqué el factor común velocidad del chorro menos velocidad del carrito, que se vuelve a repetir en los términos, y la saco y la pongo dentro de lo que me daba la idea del gasto másico. Entonces me queda elevado al cuadrado. Y esta expresión que está acá me va a quedar, acuérdense que lo había multiplicado esto por menos 1, me va a quedar menos 1 menos el coseno, acá que está acá, menos el coseno de alfa. Entonces, lo que es la resultante en X tiene esta forma un poco más agradable a la vista, pero en definitiva sigue siendo esto que tenemos acá arriba. Lo que sí traje para comparar es lo que habíamos visto en la clase pasada con el ala B fijo, en donde podemos comparar dónde se introdujo la modificación, o sea que ya la resultante no es la misma, y obviamente no tiene que ser así porque no es lo mismo que el carrito esté andando, o sea, la fuerza que se va a ejercer sobre el ala B no va a ser la misma de un carrito que se esté moviendo que de un, digamos, de un ala B fijo, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, acá se ve la diferencia, o sea, está radicado en las velocidades del fluido. Eso como para darnos una idea de los valores que vamos a estar manejando cuando en los ejercicios ustedes tengan que utilizar números. Y ya también esto está bien expresado, pero bueno, darse cuenta las diferencias. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora vamos a pasar a la componente ni, que tampoco es, o sea, no reviste mayor dificultad. Si esto me deja, se ve que si me quedo mucho tiempo en la filmina se pone lento esto. Bueno. Profe, una pregunta. Siento que esa última simplificación me re puede equivocar. Ya sé que queda más lindo y lo podés comparar con el otro, pero si tengo que hacer un ejercicio en un parcial, ¿puedo meter los datos sería en el cuarto A que aparece en vez del quinto? ¿Vos decís llevarlo hasta acá? ¿Esto me estás diciendo? ¿Hasta esta expresión? ¿O? Sí. Sí, pero siento que le voy a errar con el signo. Eso que me la aprende de memoria y chequeé, pero no sé si tenés la idea. Tampoco. Lo que pasa que, mira, te puede pasar lo siguiente. Numéricamente, si lo llevas inclusive hasta acá y lo resolvés sin, digamos, marearte y poniendo bien todos los valores, que no se te pierda ningún valor, está bien. Ahora, si a lo que voy es llegar hasta acá, que es, digamos, es un poquito engorroso, pero sigue siendo, digamos, cálculos matemáticos sencillos, no hay mucho que calcular, hay que agrupar. Lo que te quiero decir es, no sé este año cómo va a ser, pero te puede aparecer esto como una expresión en la parte, no sé, en una parte teórica o lo que sea. La verdad no tengo idea cómo va a ser este año el tema de examen, no sé cómo lo vamos a hacer, pero si te aparece esta expresión,
tendrías que ser capaz de poder llegar a deducir que viene de acá. O sea, yo entiendo que esto puede marear un poco el tema de los signos. Si es, por eso te digo, si es una cuestión numérica, llegás hasta acá y le pones los valores y el número te da bien, perfecto. Ahora si querés entregarlo o expresarlo así, también está correcto, pero bueno, o sea, hay que poder reconocerlo. Ahora, en la parte práctica, nosotros vamos a verlo así porque de hecho en las filminas que vienen, si yo te lo presento esto así, solo, no se va a poder contrastar con que nos da el mismo resultado. Sí, no sé. Pero sí, ya te digo, si vos pones este valor y te da parte práctica, para decirlo de alguna manera, está correcto. Bueno, buenísimo. o sea, no te dije ni que sí ni que no, o sea, depende de la situación. Depende de la situación y en qué momento, o sea, si es para un examen y te piden llegar a ese término, y ya vas a tener que llegar por un pedido, pero si es en un ejercicio y tenés que, y confías en que la cuenta las hiciste bien y te da el resultado, está bien también. Bueno, volviendo a lo que es ahora la componente ni, bueno, otra vez, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Lo que vamos a hacer es, de nuestro análisis de velocidades, reemplazarlo. Entonces, la velocidad absoluta a la entrada en la dirección de I va a ser, acá va a ser 0. Y la velocidad, o sea, esto va a ser 0, no tengo, en la entrada no tengo componente ni relativa ni absoluta, tengo componente ni. Pero sí a la salida voy a tener acá la ventana 2, en esta partecita de acá, mejor dicho, perdón, en esta, porque esta es la velocidad absoluta en el eje Y, va a ser la velocidad del chorro menos la velocidad del área por el seno del ángulo multiplicado por el gasto 2, que acá sí usábamos la relativa, pero bueno, estamos hablando de la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito multiplicado por el área de la boquilla, más lo que habíamos obtenido de la fuerza de peso. Entonces, bueno, nada, acá nada de sencillo, se agrupa sencillo, se saca factor común la velocidad del chorro menos la velocidad del álave, del carrito, y nos queda esta expresión. Y bueno, marcar que esto, que la fuerza ejercida por el agua sobre el vínculo va a ser una fuerza F igual a la resultante de estas dos fuerzas, de la reacción en X y la reacción en Y, digamos, de sentido contrario. Ahora vamos a pasar, bueno, a esta, o sea, es el mismo ejercicio, tengo el mismo carrito que se mueve a la misma velocidad, pero en vez de calcularlo con una terna fija, voy a agregar una terna a mi volumen de control o a mi carrito que se va a estar moviendo con la velocidad del carrito. Por ende, tenemos que llegar a tener el mismo valor como resultante. Bueno, acá lo que hice fue ponerlo en una misma filmina porque esto es exactamente igual. Voy a correr esto que está acá. Es lo que a ustedes les aparece en 2, lo puse acá porque no es otra vez volver a hacer el cálculo. O sea, planteábamos, lo único que cambió es que
nosotros pusimos la terna que va a estar móvil. Acá adoptamos una terna móvil que se mueve con el carro, pero las hipótesis son las mismas. El flujo es incompresible, permanente, uniforme en las ventanas y no vamos a considerar las pérdidas viscosas. Planteamos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que era la que nos hablaba del segundo principio, de la segunda ecuación de Newton, de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Acá teníamos representadas a la sumatoria de las fuerzas, con las simplificaciones pertinentes a este caso, que es otra vez, digamos, no viene mal volverlos a decir, pero bueno, ya es lo que vimos al principio, que es que el flujo es permanente, entonces esta expresión la puedo anular. Las presiones, la presión manométrica es igual a 0, porque estamos trabajando en las condiciones atmosféricas. Y nos queda, para despejar la resultante, acá se ve más lindo inclusive, porque puedo directamente verlo desde acá, en donde nos queda que la resultante, esta que está acá, va a ser igual a, las fuerzas debido al peso, más esto que tenemos acá, que es lo que sucede en las ventanas del volumen de control. Otra vez volvemos a plantear digamos, en forma de componentes vectoriales esta resultante para hacer el análisis de las velocidades, que es lo que me interesa en este caso. Aplicamos continuidad para asegurarnos que el gasto en la entrada va a ser igual al gasto a la salida. Entonces tengo, como es el mismo fluido, tengo esta relación de velocidad con el área. La velocidad relativa 1 es igual al área 1, va a ser igual a la velocidad relativa en 2 por el área 2, y hasta acá es todo igual. Si me deja cambiar, vamos a poder ver la diferencia ahora que va a quedar con el tema de las velocidades, ya que ahora tengo una terna que se mueve con el carrito, pero yo la estiro, pero esto no se está moviendo, chicos. Suele pasar. Ahí está. Ahora debe ser entre la presentación Zoom y que se está grabando, consume bastante energía. De hecho, sigue siendo el PowerPoint con más filminas, entonces creo que de ahí viene que se ponga lento. Lo que pasa es que abrir un Power, después abrir el otro, me parece que es más engorroso. Vamos a darle paciencia a la computadora. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Aplicábamos Bernoulli para poder llegar a esta conclusión, que era que el módulo de la velocidad relativa en 1 es igual a la velocidad relativa en 2, por ende, la sección a la entrada del volumen de control va a ser igual a la sección de salida de la ventana, y es el área de la boquilla. O sea, todo esto es para llevarlo a valores que conozco. Bueno, no hace falta repetir que estas son las hipótesis en donde uno puede aplicar Bernoulli. Bueno, entonces vamos al hecho acá de estudiar cómo son los vectores velocidad. Bien, seguimos con esto, que la velocidad relativa es igual a la velocidad absoluta menos la velocidad de volumen de control. Ahora, la velocidad del volumen de control va a ser 0, porque lo estoy mirando respecto de mi terna móvil. Y como la terna se está moviendo con la misma velocidad que el carrito, la velocidad del volumen de control respecto a mi terna móvil es igual a 0. Por lo tanto, voy a tener que la velocidad
me voy a esta ecuación y veo que la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad absoluta. Pero cuidado, porque ¿cómo va a ser esa velocidad absoluta? Acá es donde hay que prestar atención, pero una vez visto esto ya el problema se simplifica muchísimo. ¿Esto qué quiere decir? Dice, el observador parado en el carro mira a esa velocidad. Bien. Tengo que la velocidad absoluta, ¿cuál era? Era la velocidad que tenía el fluido respecto de mi terna. Y esta vez mi terna, ¿qué es? Es la terna móvil, es la que se está moviendo. O sea que la velocidad absoluta, que es la velocidad del fluido, va a ser respecto de lo que la terna esta está viendo, que va a ser ¿cuál? La velocidad del chorro menos la velocidad del carrito. Y además es la velocidad relativa. Por esto que vemos acá, matemáticamente, y porque nosotros tenemos que hacer esa abstracción de pararnos en esta terna que se está moviendo con esta velocidad y ver qué fluido está entrando. Y está entrando, no qué fluido, sino con qué velocidad está entrando ese fluido. Y estamos viendo que la velocidad con la que está entrando ese fluido es la velocidad del chorro menos la velocidad de la terna, podríamos decir, del carrito. Esto hay que masticarlo, no es tan sencillo de ver, pero bueno, cualquier cosa lo seguiremos viendo con otros ejercicios que están en la guía, también son muy visuales. Bien, entonces, tengo que mi velocidad absoluta va a ser velocidad del chorro menos la velocidad del carrito en I. La velocidad relativa es la misma. Y por Bernoulli teníamos que el módulo de la velocidad relativa en 1 es igual al módulo de la velocidad relativa en 2, que es la velocidad del chorro menos la del carrito. Bueno, yo le digo carrito, pero es la velocidad del álabe. Perdón, ya está. Entonces, con esto de las velocidades, de haber hallado el módulo de las velocidades relativas en valor, digamos, numéricamente, en algo que yo conozco, lo puedo poner en el gasto, en resolver, digamos, ya numéricamente el gasto, que es ρ por la velocidad relativa por el área de la boquilla. Bien, ven que tengo que correr. Acá me aparecen estas cosas que me molestan. Ahí está. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ver qué pasa con la ventana 2. Tenemos, bueno, partimos de que la velocidad relativa, el módulo de la velocidad relativa en 1 es igual al módulo de la velocidad relativa en 2. Que la velocidad relativa en 2 la puedo expresar como las componentes en X y en Y, que sería el módulo de la velocidad en X en 2, coseno de alfa, versor Y, más, esto acuérdense, este signo viene de estar mirando este ángulo. Si uso otro ángulo, tengo que tener cuidado. Sumando lo que es la componente en la dirección de Y, que es este módulo, la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito por el seno de alfa en J, en el versor J. Y bueno, como aprovechamos esto, que teníamos que la velocidad absoluta en 2 es igual al el vector, digamos, velocidad absoluta en 2 es igual al vector velocidad relativa en 2, y nada, ponemos el vector velocidad absoluto en 2, que va a ser exactamente igual a lo que tenemos acá arriba. Y bueno, llegamos otra vez acá que tengo que modificarle digamos, el tamaño de la flecha, pero va a quedar de esta forma.
¿Y ahora qué pasa? Bueno, vamos a ver cómo nos damos cuenta que las reacciones son igual. Acá lo podemos intuir, pero si me deja pasar de filmina, vamos a ver cómo resolvemos la resultante. Ahí está. La resultante en X. Bueno, esto no cambia, seguimos teniendo lo mismo. Y ahora, ¿cómo tenemos? Tenemos que utilizar el vector, digamos, la componente en X de la velocidad absoluta a la entrada, que es esto que tenemos acá. Esto lo copié y lo pegué igual que lo que teníamos en la filmina anterior. Entonces, habiendo hecho el análisis de las velocidades, nos había quedado que la velocidad absoluta es la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito, que es esta que vamos a poner acá, por el gasto más la velocidad absoluta en 2 en la dirección X, perdón, pero tengo unas cositas acá que ustedes no la ven y no se va a ver en la grabación, pero me molestan bastante. La velocidad en la dirección X a la salida, que es esta que tenemos acá, ¿ven? Menos la velocidad del chorro, menos la velocidad de nada por el coseno de I. Bueno, no le ponemos esto porque estamos con los módulos. Es esto que está acá, por el gasto en 2. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Otra vez, vamos a agrupar. Antes, ¿se acuerdan que teníamos la velocidad del chorro acá y después la velocidad del carrito por acá sumando? En este ya, como la velocidad absoluta que está viendo digamos la terna, lo que está viendo es la velocidad del fluido que tiene esta configuración, ya nos queda directamente la velocidad del chorro menos la velocidad del carrito, y la velocidad absoluta en 2 es igual a la velocidad relativa en 2 directamente. También se anula lo que antes veíamos en lo anterior como la velocidad acá solita, la velocidad del alargue. Eso para marcarles, digamos, la diferencia de lo que teníamos y de lo que tenemos ahora por cambiar de una terna fija a una terna móvil. Espero no haberlo mareado con lo que lo dije. De última yo esto lo subo y lo pueden imprimir y creo, no sé si lo pueden imprimir, pero aunque sea cortar y pegar y comparar las dos ecuaciones que ya no lo hice porque me pareció un poco engorroso, pero bueno, van a notar esas diferencias, que es el mero hecho de haber cambiado de una terna fija a una terna móvil. Agrupamos, sacamos factor común lo que eran los gastos que estaban común en los dos términos, agrupamos los términos que nos quedan, que es esta velocidad del chorro menos la velocidad en A, menos que era de la velocidad absoluta en 2 en la dirección de X. Y acá otra vez podíamos multiplicar a esto por menos 1 y también sacarlo como factor común y multiplicarlo dentro de lo que es el gasto. Por lo tanto, nos queda la misma ecuación que la que teníamos y que lamentablemente no la corté y la pegué, pero bueno, es la misma. Nos queda que la resultante en X va a tener esta configuración igual a haber tomado una terna fija. O sea,
todo, digamos, lo que no tenga que ver con una cuestión física del problema, o sea, todos los parámetros que yo pueda, o digamos, las herramientas que yo pueda utilizar para tener un valor de esta resultante, no importa cómo las utilice, siempre me tiene que dar la misma resultante que me hubiera dado utilizando, digamos, otras herramientas. Con esto quiero decir que si yo utilicé este volumen de control con esta terna móvil, me tendría que dar igual que si uso otro tipo de volumen de control con otro tipo de terna inercial siempre, porque bueno, vamos a ver si en la próxima llegamos a lo que es ternas no inerciales. Bueno, no sé, después vemos. Bueno, sigamos. Entonces, haciendo análisis de velocidades y resolviendo lo que es ahora paso a la otra filmina, resolviendo lo que es la dirección en X, nos queda igual. Y bueno, y ahora vamos a lo que es en la dirección en Y. Si me deja pasar esto. Bueno. Que bueno, va a ser exactamente lo mismo. Ay, mamá. A ver. Cada vez que digo ay, mamá, hace la magia esto. Bueno. Tomamos la componente ni de la resultante. Y bueno, vemos qué es lo que tenemos en la entrada en I. Habíamos dicho que era igual a 0, entonces ya directamente estudiamos cuál es la velocidad absoluta en la dirección de Ni a la salida. Y la tenemos acá, que es esta que está acá. Y es esa multiplicado por el seno de alfa por el gasto en 2, que es esto que está acá, que es esta velocidad relativa en 2, más el peso del fluido. Bien, acá bueno, sacamos factor común, lo que tenemos para sacar, que es el módulo de la velocidad, y nos queda al cuadrado por el área de la boquilla. O sea, si ven, son todos datos numéricos del problema. Bueno, y otra vez repetirles esto, acordarse de que lo que calculamos acá es lo que le sucede al fluido, pero bueno, nosotros lo que queremos saber es qué es lo que le está sucediendo o que le puede llegar a suceder a la nave. Entonces es de sentido contrario a lo que calculamos. Esa sería la reacción en el vínculo. Así que bueno, listo hasta acá. La verdad que otra vez pensé que me iba a llevar un poquito más de tiempo, pero no sé si les quedó alguna duda. Me imagino que todas, porque el tema de asimilarlo, digamos, la velocidad, cómo se ve, pero ustedes recuerden siempre, la velocidad absoluta es la velocidad del fluido respecto de la terna. Después yo me fijo qué terna uso, pero viéndolo así es infalible. La velocidad relativa es la velocidad del fluido en la ventana, y la velocidad B, la velocidad del volumen de control. O sea, teniendo eso bien en claro, esto sale sencillo.
Lo que sí, Sí, profe, bueno, yo creo que como decía Sabrina, profe, es creo que un el segundo... poco, hay que estar en el detalle porque, bueno, marea el tema de las direcciones, los módulos, pero bueno, es así. Bueno, listo hasta acá este ejercicio. Bueno, estaba hablando alguien, no sé quién era. Sí, yo pensé que no me funcionaba el micrófono. Lo que quería decir, profe, que creo que tienen en la guía, si quieren, ahora sí, si quieren empezar, no sé, Profe. igual en la guía, a ver. Natalia, ¿nos escuchás? En la guía tienen el ejercicio el 2.11 hasta el 2.19, que en donde se aplica todo lo que es conservación de la cantidad de movimiento. Otra vez, si ven un ejercicio que les trae dificultad y me mandan un mail, y si son ya algunos, hago un videito con ese ejercicio y lo subimos. O sea, no hay problema. Más que nada porque creo que es la mejor manera de... acá hay chat y no lo estoy viendo. ¿Qué pasó? Esperen, porque no lo puedo abrir así tan sencillo. Profe, ¿me escucha? No. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ah. Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Ahora sí los escucho. Me quedé sin batería. Tenías bajo el volumen de los... Me quedé sin batería en el... Ahí está. Menos mal que me apareció. Ahora sí. Ahí había alguna duda de Gabriel, creo. Sí, profe, no, básicamente lo que quería comentarle es que a mí personalmente con la terna móvil resulta más fácil porque queda igualada lo que es velocidad relativa con la absoluta. Lo que me cuesta ver cuando mencionaste parado desde el carro, o sea, la velocidad en la entrada, que es B1 igual a BR1 igual a B chorro menos BDA. Eso me cuesta un poquito verlo. Yo creo que si viendo eso y definiendo bien esa parte, ya después sale el resto, todo, ¿bien? Que es un poco también que nos dijiste que no iba a costar verlo, ¿no? Claro, el tema es darse cuenta que donde vos estás parado es algo que se está moviendo. O sea, a lo que voy. Habíamos dicho que la velocidad absoluta es la velocidad del chorro respecto de la terna. Entonces, si yo voy a estar usando una terna móvil, tengo que darme cuenta de que me estoy moviendo con la velocidad, en este caso, del carro. Entonces, ok, estoy en esta terna que se está moviendo y veo que el chorro está entrando, pero esa velocidad del chorro que está entrando es como que vos estás en el auto, ¿entendés? Y se te pone al lado el tren, ¿entendés? Entonces, vos ahí estás viendo que la velocidad del tren tiene una velocidad diferente a que si vos estuvieras parado mirando cómo se mueve el tren. A eso es lo que voy con... Sí, esa parte se entiende y a ver, es compararse básicamente contra la terna y como la terna se va moviendo, con lo cual no tengo un gap ahí entre el fluido y la terna, por decir. Lo que sí me cuesta ver, tal vez sea yo el problema, ¿no? Pero me cuesta ver por qué velocidad del chorro menos velocidad del carrito, del álave. Y me cuesta ver esa expresión en el gráfico. ¿Puedo por ahí darte un ejemplo para ver esto? A ver. Imagínate que vos estás en un vagón de un tren que se mueve, el tren se mueve a 10 kilómetros por hora, que sería la velocidad V sub A, o sea, la velocidad del carro. Y vos estás parado en el tren, o sea, estás tomando una terna móvil con el tren, porque sos un observador que está parado en la puerta del vagón, en la puerta que une un vagón con otro, ¿no? Y adentro hay una persona que viene caminando. Entonces, si hay un observador parado en la estación,
¿qué va a haber? Va a haber que la velocidad del tren es ponerle 10 kilómetros por hora, constante, ¿no? Y vería que la persona que está caminando dentro del tren, en la misma dirección del tren en este caso, o sea, suma la velocidad, o sea que la velocidad que un observador de afuera vería sería de 15 kilómetros por hora, por ejemplo, de la persona. O sea, vería el tren con una velocidad de 10 kilómetros por hora y una persona que camina por arriba del tren o adentro del tren se mueve a 15 kilómetros, porque el observador exterior lo ve pasar más rápido, porque ve la velocidad del tren más la velocidad con la que el individuo camina sobre el tren. Pero vos que estás parado dentro del tren lo ves pasar a 5 kilómetros por hora. Justamente la diferencia entre la velocidad que él tiene absoluta respecto de un observador externo, que es 15, menos tu velocidad, que es de 10. Estás parado en la puerta moviéndote igual que el tren. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, ahora sí lo pude relacionar. Bien, me costaba con el tema del Álave porque no tengo experiencias con Álaves ni este tipo de cosas. Sí, tenés que imaginarte la estación, que sería la terna fija. Un individuo caminando adentro de la estación del tren en dirección a un vagón, que sería el chorro, que respecto de la estación se mueve a una velocidad de 15, por ejemplo. Y un individuo parado en la puerta del vagón que mira cómo ese otro individuo viene caminando a 5 kilómetros por hora respecto de él, porque es claramente la velocidad que la persona que viene caminando tiene respecto del vagón. Así que ahí lo podés ver, digamos, con esa analogía. Ok, perfecto, gracias. No. Y en la práctica, un Álave móvil, ¿dónde se puede ubicar o visualizar? ¿O existe? ¿O es simplemente una representación esto para...? Sí, existe. Por ejemplo, vas a ver algunos problemas de Álaves en turbinas, en ruedas. Hay turbinas de generación de energía con Álaves que rotan. Y el cálculo así, digamos, el primer cálculo de la potencia que genera la turbina, por ejemplo, lo podés tener en cuenta a partir de las fuerzas que actúan sobre el Álave, como en este caso, y podés considerar álaves móviles. Otro caso es una rueda de Pelton, que es también como una turbina que tiene unas cucharas y se tira un chorro de líquido para impulsarla, y con eso se genera energía. Considerás una situación similar a esta, como un Álave que se mueve, donde la velocidad de movimiento del Álave es la velocidad tangencial del Álave que está rotando en una máquina rotante, imagínate. Esa velocidad la puedes considerar como la velocidad de movimiento. Por supuesto, en una máquina rotativa como esta que yo te estoy planteando, el análisis es más bien instantáneo, pero vos podés hacer un primer cálculo de esta forma, porque obviamente eso está girando y se está moviendo, y el Álave sale de la línea de acción del chorro, cosa que acá, en este caso ideal, totalmente hipotético que estamos usando, no. Vos estás asumiendo que el chorro continúa impactando sobre el Álave, y bueno, esa es una condición que no vas a tener. Va a haber un estado transitorio, supuestamente, en la máquina rotativa, que acá no tenés. Pero no importa, digamos, como una primera aproximación se hace. Y así se calculan muchas cosas. O sea que esto que estás viendo acá se utiliza mucho en todo lo que es cálculo de fuerzas y potencias en máquinas rotativas. Sí, yo perfecto, muchas gracias. Los invito también a que entren a YouTube, ya que soy una YouTube.